Y justamente en ese tenor quisiera preguntarle a usted, maestro Leal, bueno, en esta presencia o transformación del notariado, hablando bueno, en un inicio de los escribanos, que tienen una participación muy activa, ¿cómo se llevó a cabo esa participación, ¿no? ¿Cuál es la labor del escribano y cómo se ha transformado? Como bien lo platicó aquí el maestro Héctor Basulto, desde el inicio, y aquí hablamos de la Nueva Galicia, llega el escribano que viene precisamente en este caso de España, y que entonces entendemos que hay dos de origen, uno que tiene que ver con el rey y otros que tiene que ver con los asuntos del pueblo. Y entonces en esa evolución nosotros vivimos una transición histórica, porque si bien es cierto, los notarios que estaban en funciones aceptan estar dentro del Imperio Mexicano, y posteriormente es como comienza a desenvolverse un notariado de la propia Ciudad de México, es decir, en su momento con la ciudad capital, a la transformación en las propias entidades. Entonces, en ese periodo que brinca en la historia de la llamada la Nueva Galicia, precisamente como dijo el maestro Basulto, a la provincia de Guadalajara, es en donde existen estos escribanos públicos, y esos escribanos es con los que acuden varios de los personajes que ya el maestro Héctor ha mencionado, y entonces es que le dan la instrucción claramente de cómo deben de representar a Jalisco en la naciente nación mexicana, porque se asienta en el propio poder, es decir, cómo debe de conformarse, entre otros la parte de la religión, la parte de los principios, la convivencia, la defensa y la identidad de lo que sería el pueblo y el estado de Jalisco. Y entonces es ahí lo interesante de lo que a 200 años de historia se prevalece en nuestra función, que es dar la certeza y la seguridad jurídica. Y eso fue exactamente lo mismo que sucede en este inicio de la soberanía de Jalisco, porque en el poder se establece claramente lo que le va a dar esa certeza y esa seguridad, que la representación que llevan los diputados provinciales al Congreso Constituyente será verdaderamente lo que el pueblo de Jalisco quiere que sea representado. Justamente creo que en las conclusiones usted resalta, en esto que nos platica el maestro Leal, que el notario, no como tal, es un cronista, ¿no? Y en esta labor de cronista, ¿cómo podríamos hablar del cronista de ayer y el cronista de hoy, específicamente la labor del notario? Y el cronista siempre ha sido considerado una persona indispensable, una persona que, en el caso de los notarios, que relata la verdad, cómo sucedieron detalladamente los acontecimientos. Y el notario, entonces el escribano, porque transitamos hasta 1865 y 1867 en esos rubros escribano notario, es en 1867 cuando ya finalmente somos llamados notarios. En toda esa época se fueron relatando todos estos hechos y todos estos datos a los que usted hoy se refiere, porque ya fuera como escribano del Consulado del Mar, ya fuera como escribano de los cabildos, ya fuera como escribano de los municipios, ya fuera como escribano de los registros civiles, ya fuera como escribano en su caso de la Diputación Provincial, como bien lo decía el maestro Leal, en donde se fueron relatando y se fueron consolidando muchos de los documentos que se les quiso dar fuerza, que se les quiso dar certeza y que además se les quiso dar una trascendencia, porque el escribano de entonces y el notario de hoy, lo que hacemos es finalmente redactar e instrumentar actos que van a pasar hacia la posteridad. Todo lo que nosotros hemos hecho desde que éramos escribanos y lo que hacemos hoy que somos notarios, todo es un documento histórico. Por eso el haber ido al Archivo de Instrumentos Públicos fue hacer un verdadero trabajo de paleontología. Y es muy importante todo esto que hemos hecho durante todo este tiempo, porque eso, aparte de darnos a nosotros formación y darnos esencia y darnos cara hacia las nuevas generaciones, nos ha llevado a que resguardemos todo ese prestigio histórico que nosotros orgullosamente hoy exponemos a la sociedad. Y seguramente la obra refleja mucho de esta labor y este periodo histórico que retoma, pues tiene mucha presencia en lo que ustedes hacen actualmente, ¿no? Justamente en este mismo tenor yo quisiera preguntarle, maestro Leal,
la obra, en este extenso recorrido histórico que hace, pues muestra su labor, pero además, ¿qué otras cosas deja manifestadas a través del nacimiento de Jalisco como Estado libre y soberano? Bueno, es que aquí lo interesante es que recopila, en nuestro historiador, recopila dentro del ejercicio de la escribanía y en su momento del notariado, precisamente esa historia a la que usted preguntaba al maestro Héctor en la relatoría. Entonces, imagínese usted que ahí vienen desde los primeros pobladores de Jalisco, desde ahí quienes nacen, quienes se desarrollan, quienes dan toda la vida, es decir, productiva, intelectual, económica de la naciente entidad federativa. Y entonces esa es la parte, si vamos viendo en la parte de la conformación del propio documento que precisamente el Colegio de Notarios presenta, pues es extraordinario porque conforme a esos instrumentos públicos que se van obteniendo uno a uno, y como bien lo dijo el maestro, en una extraordinaria labor, ¿no? Paleontológica, la verdad es que imagínense que en un documento en la cual nosotros como notarios públicos que tenemos que dar, una vez que autorizamos un instrumento, tenemos 48 horas, salvo en una excepción que son las certificaciones llamadas de hechos, que tenemos 72 horas para poder presentar nuestro aviso al archivo, y entonces en ese mismo momento queda plasmada nuestra función notarial. Entonces, imagínense que ustedes van a encontrar en este documento 200 años de evolución. Entonces, lo extraordinario para quienes estudian Derecho, pues imagínense que vean que esa certeza y seguridad jurídica plasma el nacimiento de Jalisco frente a la representación. Quienes sean historiadores como Raúl, pues imagínense encontrar algo extraordinario, que el escribano es parte de la historia viva del Jalisco de hoy y del Jalisco de ayer y del Jalisco del mañana. A los jóvenes que puedan estudiar cualquier otra carrera, imagínate el tema de la historia, lo interesante que es que sepan que hoy el Archivo de Instrumentos Públicos, y que relacionado al notario público y al escribano, y no a un hombre atrás de un escritorio, sino el legado que nuestros antepasados y nosotros hoy estamos dejando en nuestro protocolo, pues va a ser una luz para el análisis, para la historia. Es decir, el análisis me refiero de lo que pasó ayer, de lo que pasa hoy y de lo que podemos proyectar para mañana. Entonces yo creo que este libro, si lo vemos en ese sentido, y si lo ven, por ejemplo, jóvenes de secundaria, no les va a enfadar, o jóvenes de preparatoria, incluso hasta de primaria, porque tiene una cronología, se fijan en el tema de los hechos históricos, de la evolución de una sociedad, de la conformación política, incluso lo dice por ahí también la maestra, por ejemplo, Marta Gloria, en esta parte de la evolución histórica, y algo manifiesta también ahí Verónica, mi hermana, lo dice Sara Elisa en su evolución de como la primera mujer notaria en Jalisco. Es decir, verdaderamente es un documento que tiene una infinidad de aristas, dependiendo con el ánimo y el interés que uno lo quiera encontrar, le puede dar un sinfín de utilidades. Y lo digo con emoción porque creo que es la otra cara que no conocen también del notariado, que no conocen nuestra identidad de origen de la escribanía, hoy del notariado, como lo dijo el maestro, hacia precisamente, ¿no?, el 66 y el 67 del siglo XIX, en donde hay que entender eso. El maestro fue muy puntual en cada uno de esos notarios, porque hay que entender que la evolución del notariado, es decir, en su momento en donde la justicia era un tema de una sola, y entonces cuando comienza a dividirse esa fe pública en el tema de la judicial, la administrativa, ¿no?, la notarial, entonces vemos que tenemos una gran actividad y que hoy tiene una historia extraordinaria plasmada desde hace 200 años y conformados como colegio 172. Entonces imagínense pues lo emocionante que puede resultar compartirlo con ustedes a través del Colegio de Jalisco. Gracias.